presidente? Súper mexicano. Este presidente es el que le tendrá que responder a Donald Trump, que ha desatado una guerra comercial imponiendo aranceles altísimos al acero y al aluminio mexicano, al canadiense y al europeo. ¿Qué significa esto? ¿Es ya una guerra comercial? Vamos con don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, para que nos dé su opinión sin censura desde la capital estadounidense, allá en Washington, D.C. Te saludo, Jesús, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Vicente. ¿Es esto ya una guerra comercial, Jesús? Es una guerra comercial. Es una guerra comercial y México ya tomó medidas compensatorias al arancel del 25% y del 10% que le impuso Trump a las exportaciones mexicanas de acero y aluminio, y como mencionaste, a las de Canadá y los 28 países de la Unión Europea. Solo falta esperar cuál es el arancel compensatorio y a qué productos se los impondrá Canadá y la Unión Europea. Creo que Trump se ha equivocado rotundamente en este sentido, pensando que México, Canadá y la Unión Europea no iban a actuar en consecuencia, lo cual pues ya está ocurriendo, Vicente. ¿Qué impacto puede tener esta pifia, como la calificas, este error de Donald Trump en las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio? ¿Echa por tierra todo? No. A ver, eso es aparte. Las consecuencias se van a sentir en el costo de los productos en Estados Unidos. Por ejemplo, el gobierno de México, la Secretaría de Economía, ya dio a conocer la lista de algunos productos a los cuales México les impondrá un arancel, y esto va a repercutir en las elecciones de medio periodo en Estados Unidos. Te doy un ejemplo. El queso que se produce en un estado cerca de Illinois, en Wisconsin, va a costar más ya a los mexicanos, por lo cual no se va a comprar tanto. Y eso va a repercutir entre los productores de queso o de productos lácteos en el estado de Wisconsin. Lo mismo, por ejemplo, te diré al jamón que México importa del estado de Iowa. Eso va a afectar obviamente a los productores en ese estado, que la mayoría de las dos entidades que te acabo de mencionar votaron por Donald Trump. Entonces, ese es, por ejemplo, hay una visión corta, uno de los efectos que va a tener, aparte de la lista de otros productos a los cuales México va a sancionar, la Unión Europea y también Canadá. Ese es el efecto inmediato de esta guerra comercial. La respuesta de México, la respuesta de Canadá, la respuesta de la Unión Europea, ¿fue tan severa como la que se pudo haber imaginado, Jesús? Más severa, porque no estamos hablando nada más de dos productos. Estamos hablando de una serie de productos, y creo que en el caso de México, porque lo había discutido con Canadá, es una estrategia correcta. Lanzas la imposición de un impuesto a una serie de productos de estados clave, con los cuales Trump quiso jugar a la cuestión electoral y que ahora le ha salido contraproducente, porque todo lo que está haciendo respecto a los aranceles son promesas de campaña que había hecho el ahora mandatario estadounidense en 2016. Ahora vamos a separarlo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Eso sí. Es otro boleto. Las negociaciones, ya no hay negociaciones. Por una cosa muy sencilla. Trump había hecho una excepción de la imposición de aranceles en abril a México y Canadá, porque en ese momento él mismo dijo se estaba renegociando el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Al imponer las sanciones, cualquiera lo entiende que ya no hay negociación, hecho que también ya se asumió en Canadá y en México. La noche de ayer, la Casa Blanca sacó un mensaje que le achacó al presidente de los Estados Unidos, diciendo que en las conversaciones con Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Trump le dejó muy en claro a su homólogo de Norteamérica que si no había un acuerdo justo, no había acuerdo. ¿Justo para qué? Para los estándares de Trump. Ahora, se habla que las conversaciones comerciales estaban pues ya llegando tal vez a un compromiso, no acuerdo, compromiso,
pero Estados Unidos insistió con la cláusula del ocaso, que es de imponerle una fecha de expiración a lo negociado cada 5 años, y ahí sí, Canadá dijo no más, lo mismo que México. Hay que rescatar una cosa, Vicente, y no se trata de criticar por criticar, ni de alabar por alabar. Creo que Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de México, hizo lo correcto. Decidió no aceptar las condiciones de Estados Unidos en las negociaciones por sacar un acuerdo conforme a las metas o fechas de las leyes comerciales de Estados Unidos, que obtener un mal acuerdo para México. Ahora vamos a ver qué es lo que se va a poder negociar o renegociar después de los comicios de medio periodo federales en Estados Unidos y a raíz de las elecciones del 1 de julio en México. No tanto por quien surja como presidente, porque quien surja como presidente va a tener que asumir una posición, quiera o no, conforme a los intereses de México ante Donald Trump. Lo importante ahí va a ser la definición de la Cámara de Senadores, porque lo que se llegue a establecer, y cuando sea con Estados Unidos y Canadá, tiene que ser ratificado por 2/3 del Senado mexicano. Jesús, déjame hacerte una pregunta que muchas personas nos haríamos en caso de que nos afecte. ¿Quién sale perdiendo en esta guerra comercial? El consumidor, por eso es una guerra comercial. Pero no, me refiero al mercado mexicano, al mercado canadiense, Europa, Estados Unidos. ¿Cómo lo analizas? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Quién sale perdiendo más? El consumidor. No me entendiste mi pregunta, Jesús. ¿El consumidor en México, el consumidor en Estados Unidos, en dónde? En los tres afectados. En Estados Unidos, pues primero porque van a dejar de comprarle sus productos a los productores, y los que importan el acero mexicano y el aluminio, pues a ellos también. Y es en reciprocidad. Por eso se llama guerra comercial. Por eso tiene implicaciones macroeconómicas tanto en la productividad como en el consumo. Y ese es el sentido. No se trata de medir si los mexicanos o los canadienses o los europeos o los estadounidenses. No, claro que hay que medirlo, porque entre las patas se llevarán empleos. No se puede medir, por eso es macroeconómicamente hablando, Vicente. No se puede medir quién más. Bueno, macroeconómicamente hablando, ¿le va a afectar al ciudadano de a pie el pagar más por los productos, sí o no? A todos, por eso estoy diciendo a los consumidores, Vicente. ¿Habrá empresas que tengan que recortar su personal, sí o no? Eso no lo sé, eso se tienen que ajustar al mercado. Por eso es que en Wall Street hubo un nerviosismo muy fuerte de que se cayeran las inversiones, porque aquí lo que tiene que ver es inversión. Las repercusiones macroeconómicas son más grandes y más complicadas que tratarlo de resumir en que si habrá más empleos o se cerrarán empleos, de que si se va la persona de a pie va a tener que pagar más. Eso es por lógica. El tema aquí son las repercusiones en materia de inversión. Y una vez que eso ocurra, no es la primera guerra comercial que Estados Unidos desata por la imposición de aranceles. Ya lo había hecho hace en sus años el expresidente Bush, padre, en el tema del acero con México y también con Canadá. Y la guerra comercial duró, no recuerdo si 7 u 8 meses, y después Estados Unidos se retractó, que creo va a ser lo que va a ocurrir en este caso. No sé cuándo. Lo que sí te puedo apostar es que, pues sí, lo más seguro es que sea después de las elecciones de noviembre. Así es que haz cuentas cuánto puede durar la guerra comercial. Y eso porque Donald Trump le está apostando a las elecciones, no lo está haciendo por otra cosa. El hecho de que dijera que un acuerdo justo o no acuerdo comercial al primer ministro de Canadá te expresa claramente que lo que quiere Trump es cumplir su promesa, es decir, voy a sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio porque creo que no les conviene. Pero hay otra cosa muy importante en Washington: la posición del Partido Republicano, que es más importante que Donald Trump. Y los republicanos saben que esta guerra comercial es contraproducente políticamente para ellos. ¿Por qué? Porque ha sido el Partido Republicano el que de manera tradicional ha impartido las políticas de libre comercio
en los últimos 40 años. Y son los demócratas los que son más reticentes a esa apertura comercial, tomando en cuenta que tienen el respaldo de los sindicatos, que es muy importante. Por eso te digo, no se puede medir en este momento, y menos a unas horas, qué consumidores o productores y de qué país van a ser los más afectados. No tienen ni 24, o ya tiene 24 horas que Estados Unidos anunció las sanciones, pero que entraron en efecto tiene algunas horas. Entonces, esa es la situación y hay que irla midiendo en ese sentido. Creo que Trump se entrampó solo con esta situación, a menos, ya es muy difícil hacer eso, que el electorado estadounidense, el que votó por él, no esté consciente de lo que va a ocurrir. Una vez que les pegue en el bolsillo, y acuérdate que en Estados Unidos lo que cuenta es el bolsillo a la hora de votar, creo que podríamos poder medir de una manera un poco más precisa el efecto en los Estados Unidos. Hablabas de Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía de México, quien corrió el rumor, tenía algún enfrentamiento con Luis Videgaray, quien quería apresurar esto de las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio. Ildefonso Guajardo preocupado no por los tiempos, sino por lo que le conviene a México. No quiero banalizar este tema de la guerra comercial Estados Unidos, México, Canadá, Unión Europea, pero esto también exhibe nuevamente la fallida estrategia de acercamiento entre el gobierno de Enrique Peña Nieto y el de Donald Trump a través de Luis Videgaray, mi querido Jesús. Pero dices que no lo quieres banalizar y ya lo hiciste. Aquí lo importante es demostrar que al final México tuvo una posición pragmática y esa posición pragmática debe ser reconocida. Y nada tiene que ver con las personalidades, nada tiene que ver con Ildefonso Guajardo, personalmente, o con Enrique Peña Nieto. Yo creo que desde que se iniciaron las renegociaciones y no se supo reconocer, el secretario de Economía siempre estuvo estableciendo que las renegociaciones no eran tan fáciles como se esperaba, que los tiempos que impuso Estados Unidos por sus leyes comerciales eran complicados para los intereses de México y de Canadá. Y creo que en ese sentido se debe reconocer que siempre México estuvo, a través de la Secretaría de Economía, consultando con Canadá el tema de los intereses que se tienen, porque el hecho de que se salga Estados Unidos no elimina el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Se sale uno de sus integrantes, pero el comercio entre México y Canadá también es muy, pero muy importante para las dos economías. Entonces creo que el pragmatismo fue lo que en este sentido libró a México de tener consecuencias más negativas en el sentido con el pleito comercial con Estados Unidos por caprichos electorales de Donald Trump. Muy bien, pues Jesús, te agradezco por la información, por el análisis y estemos al pendiente. Un abrazo. Buenos días. Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, y ya lo ha escuchado hablar sin